Compras militares de España versus compras militares de Marruecos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las mejores compras y proyectos militares de España versus las mejores compras militares de Marruecos y hacernos una idea de cómo estarán equipadas las fuerzas militares de ambos países en el mediano plazo. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Compras y proyectos militares de España. 10. Helicópteros de guerra naval MH-60R. En abril de 2023, España compró 8 helicópteros multipropósito MH-60R por un valor estimado de 820 millones de euros para su armada. Estos aparatos sustituirán a la flota de helicópteros tácticos navales basados actualmente en el modelo SH-60B, recibidos en 1998, que se encuentran al final de su vida operativa y cuya retirada está prevista para 2025. Los modernos MH-60R permitirán a la Armada actualizar y potenciar sus capacidades en la guerra en el mar. El paquete incluye 20 motores T700 GE401C, 16 instalados más 4 de repuesto, 32 misiles AGM-114ER Hellfire, 8 sistemas de radio multifuncional Link 16, 4 sonares aerotransportados de baja frecuencia ALFS instalados solo en 4 helicópteros, sistemas de aviso de misiles AN-AAR-47, sonoboyas AN-SSQ-62F de diferentes modelos, terminales de radios SRQ4 Hawk Link con módulos de control criptográfico, transpondedores de identificación amigo o enemigo IFF AN-APX123, dispensador de contramedidas electrónicas AN-AL47, etc. 9. Baterías antiaéreas Patriot PAC-3. El 5 de octubre se dio a conocer que España compró a Estados Unidos 4 nuevas baterías antiaéreas Patriot PAC-3 por un monto de 2.650 millones de euros. En concreto, el contrato habla de 51 misiles Patriot PAC-3 mejorados MSE, que incluye un misil Fly-to-Buy, 24 estaciones de lanzamiento Patriot M903, 4 conjuntos de radar AN-NPQ-65, 4 estaciones de control de compromiso AN-MSQ-132, 2 centrales de coordinación de la información ICC, 8 grupos de mástil y antenas, 4 plantas de energía eléctrica y 4 unidades de energía enérgica. Las empresas que suministrarán estas baterías a España son Raytheon y Lockheed Martin. Cabe resaltar que España actualmente ya opera 3 baterías Patriot. 8. Cazas Eurofighter. El gobierno español dio luz verde en septiembre para la adquisición de 25 nuevos cazas Eurofighter que serán destinados para reforzar el ejército del aire y del espacio. Estos nuevos aviones complementarán al programa Halcón 1, que contempló la adquisición de 20 Eurofighter para reemplazar los F-18 de la base de Gandó, Gran Canaria. En total, el gobierno autorizó una partida presupuestal de 4.593 millones de euros, de los cuales 4.000 millones irán a parar a los nuevos 25 Eurofighter del nuevo programa Halcón 2 y los restantes 593,6 millones irán al programa Halcón 1. En total, el ejército del aire se reforzará con 45 nuevos cazas Eurofighter y está a la espera de más presupuesto para lanzar una segunda fase del programa para adquirir más cazas Eurofighter y así reemplazar en su totalidad a los cazas F-18 que serán dados de baja en su totalidad en el año 2030. 7. Aviones de patrulla marítima C-295 MPA.
En septiembre del 2023, el Ministerio de Defensa español dio a conocer las principales características de los nuevos aviones C-295 de patrulla marítima y lucha antisubmarina MPA para el Ejército del Aire y del Espacio. En total, España tiene entre sus planes adquirir 6 aviones versión MPA y otros 10 de la versión Vigilancia Marítima MSA por un importe de 1.730 millones de euros. El C-295 MPA tendrá un alcance máximo autonomía de 2.000 millas náuticas, el mismo que la versión MSA. La gran diferencia está en el armamento. La configuración de patrulla marítima MPA podrá portar entre 2 y 4 torpedos Mk-46 y Mk-54 y hasta 60 sonoboyas. En el apartado de sensores destaca las 5 consolas FITS, el sistema de detección acústica SPA-S32, el radar de apertura sintética SAR-ISAR, el sistema de observación electro-óptico IR, el detector de anomalías magnéticas, el sistema AIS de identificación autónoma y el sistema de autoprotección contra misiles instalado en distintas partes del exterior de la célula. El C-295 MPA contará con equipo de cifrado de comunicaciones vía satélite, sistema táctico de enlace de datos por vía terrestre y satelital, bandas UHF/KA militar, sistema de identificación amigo-enemigo IFF modo V y datos en formato cifrado VMF y links 16-JRE. El lanzamiento del programa y la firma del contrato se dará este 2024. El primer avión debería entrar en servicio en el 2027 y los 16 aviones deberían estar listos en el 2031. 6. Buque de acción marítima de intervención subacuática BAN-IS. En octubre de 2022, Navantia, la Armada Española y la Dirección General de Armamento y Material DGAM aprobaron la revisión inicial de diseño IPDR del buque de acción marítima de intervención subacuática BAN-IS que construirá Navantia en el astillero de Puerto Real. El futuro BAN-IS estará destinado a operaciones de buceo, salvamento, vigilancia del patrimonio subacuático, apoyo al rescate y rescate de submarinos siniestrados, así como intervención en naufragios. Su diseño permitirá albergar el sistema de rescate submarino de la OTAN, NSRS, que incluye un sumergible operado a distancia. También contará con vehículos no tripulados, ROP, capaces de realizar operaciones e intervenciones subacuáticas remotamente hasta los 3.000 metros de profundidad. El BAN-IS desplazará 5.000 toneladas, tendrá 92 metros de eslora y alcanzará una velocidad máxima de 15 nudos. El buque será entregado a la Armada Española en 2026 y tendrá un costo de 187 millones de euros. 5. VCR 8x8 Dragón. El VCR 8x8 Dragón es el nuevo vehículo blindado de diseño español, destinado a reemplazar a los blindados de transporte de personal M113 y a los BMR 600. El programa tiene un coste estimado de 3.836 millones de euros. El nuevo 8x8 será un vehículo que aportará una alta movilidad táctica, un elevado nivel de protección, capacidad de predicción y un alto nivel de letalidad en todo tipo de escenarios. Este proyecto está a cargo de las compañías integradas en la Unión Temporal de Empresas UTE, formada por Santa Bárbara, Indra y Zapa. En total, España busca fabricar 348 blindados Dragón para su ejército, de los cuales 346 deben estar armados con torres, 114 estarán dotados de estaciones de empleo remoto ligeras, 56 blindados para caballería contarán con torres tripuladas dotadas de cañones de 30 milímetros, 176 contarán con torres de empleo remoto dotadas de cañón de 30 milímetros. Además, 40 de estas torres contarán con lanzadores dobles de misiles antitanque Spike LR. Defensa espera que en 2024 estén en perfecto estado de funcionamiento los primeros 7 vehículos blindados 8x8 Dragón contratados por el Ministerio de Defensa para el Ejército de Tierra, y para el 2027 ya deberían estar listos los 348 blindados de esta primera fase, y en otras 2 fases se completarán los 998 blindados VCR 8x8 Dragón. 4. Blindados VAC. El programa de Vehículo de Apoyo de Cadenas VAC para el Ejército de Tierra ha superado su último escollo.
El gobierno autorizó el martes 22 de agosto el lanzamiento de un contrato valorado en 1.953 millones de euros para el desarrollo de un nuevo blindado de cadenas multipropósito que reemplazará a los obsoletos M113 TOA en servicio en las unidades desde hace más de medio siglo. El programa incluye la adquisición de 394 unidades en distintas variantes en su primera fase. El punto de partida del nuevo vehículo de apoyo de cadenas VAC será la plataforma Ascot de Santa Bárbara Sistemas. El VAC tendrá una alta protección contra minas, artefactos explosivos improvisados y proyectiles de cierto calibre, y contará con distintas versiones: puesto de mando, transporte de personal, portamortero, contracarro, ambulancia, recuperación y carga. Probablemente la licitación para el desarrollo de este nuevo blindado sea otorgado al consorcio español TES Defense, consorcio que por cierto desarrolló el VCR 8x8 Dragón. 3. Submarino Cosme García S-83. El Cosme García S-83 es el tercer submarino de la clase S-80 perteneciente a la Armada Española. Actualmente se encuentra en construcción en el astillero de Navantia en Cartagena, España. Se espera su entrada en servicio en la Armada Española a finales de 2026. El Cosme García S-83 se diferencia del Isaac Peral S-81 y Narciso Monturiol S-82, porque este será el primer submarino español equipado con un sistema de propulsión independiente del aire AIP, que permite una mayor autonomía de operación bajo el agua. Para hacer uso de esta tecnología, Navantia contrató en 2007 a Heiner Green, actualmente a Bengoa Hidrógeno, para fabricar el procesador de bioetanol, así como otros equipos del AIP, que debería estar listo en el 2026. El cuarto y último submarino de la clase, el Mateo García de los Reyes S-84, también contará con el sistema AIP. 2. Lanzacohetes SILAM. El 15 de diciembre de 2023 fue anunciada la publicación del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM a las empresas Escribano Mechanical Engineering y Expal, esta última adquirida por la alemana Rheinmetall el año pasado. La adquisición, valorada en 697,5 millones de euros, impuestos incluidos, fue realizado por la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM del Ministerio de Defensa español. Esta adquisición surge como una respuesta a una carencia crítica en las capacidades del Ejército de Tierra español, tras el retiro de los lanzadores Taruel sin ser reemplazados. El sistema SILAM no solo representa una modernización vital, sino que también aborda las necesidades estratégicas del país en el contexto de los compromisos adquiridos con la OTAN. El SILAM consiste en la adquisición de 12 lanzadores de misiles, radares multifunción, drones tácticos de alta gama, vehículos especializados y otros elementos necesarios para su implementación. El SILAM en su primera fase incorporará cohetes con un alcance de 40 kilómetros. En su segunda fase el alcance aumentará hasta los 150 kilómetros y en la tercera fase el alcance llegará a los 300 kilómetros o más. El proyecto se basa en el lanzacohetes israelí Pulse, que cumple con todos los requisitos del Ejército de Tierra español. Los cohetes de alta precisión israelíes, cohete Acular, Extra y Predator Hawk, serán fabricados en España por la empresa Expal. El Ministerio de Defensa ha priorizado un enfoque de desarrollo nacional, asignando aproximadamente el 75% del componente del sistema al ámbito nacional. Aún no hay fecha para su entrada en servicio. 1. Fragatas F-110. El desarrollo y producción de las nuevas fragatas F-110, también conocidas como F2M2 por Navantia, es el principal proyecto militar de España que encabeza la empresa Navantia. Aunque no hay un monto exacto del coste del proyecto de las fragatas F-110, se calcula que será de más de 4.300 millones de euros. Las F-110 serán buques multipropósito especializados en defensa antiaérea y guerra antisubmarina. En junio del 2018, la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa DSCA de Estados Unidos autorizó la venta de 5 sistemas de combate Aegis para las fragatas F-110 por un monto de 738 millones de euros. Asimismo, la empresa Thales España será la encargada de dotar a las embarcaciones de capacidades de guerra antisubmarina ASW,
proporcionando sonares de última generación por un monto de 160 millones de euros. El armamento que llevarán estas fragatas son un cañón Otto Melara de 127 mm, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 16 celdas, hasta 16 misiles superficie-aire estándar SM-2, hasta 64 misiles superficie-aire RIM 162 Evolvet Sea Sparrow, 4 unidades por celda VLS y torpedos ligeros MK-54 de 324 mm. La construcción de la primera fragata F-110 inició en abril de 2022 en los astilleros de Navantia en Ferrol y se espera que entre en servicio en 2026. Compras militares de Marruecos. 7. Vehículos de combate de infantería Bradley M2. A inicio de octubre del 2023, varios medios españoles informaron que Estados Unidos entregará a Marruecos 500 vehículos de combate de infantería IFV Bradley M2, los cuales serán entregados de manera gratuita en el marco del programa Exceso de Artículos de Defensa EDA. Estos vehículos tienen varios usos, como el transporte de tropas, el apoyo de fuego a la infantería, ya que están armados con un cañón de 25 mm. Participan también en operaciones antitanque armados con misiles guiados TOW y para defensa cercana cuentan con una ametralladora calibre 7,62 mm. Para equipar a estos blindados, Rabat y Washington han suscrito un acuerdo para la compra de baterías de misiles TOW que serán entregados durante el próximo año. Estos blindados, según la página atalayar.com, serán entregados junto con tanques M1A1 Abrams. 6. Drones de ataque Wing Long 2. En diciembre del 2022, las Fuerzas Armadas de Marruecos compraron dos drones de ataque chinos Wing Long 2. El Wing Long 2 guarda cierto parecido tanto en su aspecto como en sus prestaciones con el MQ-9 Reaper estadounidense. Tiene 11 metros de largo, 20,5 metros de envergadura y 4,1 metros de altura. Alcanza una velocidad máxima de 370 km por hora, una autonomía de vuelo de 20 horas. Su radio operativo es de 1500 km y su techo operativo es de 9900 metros de altura. Tiene una carga útil máxima de 400 kg y puede transportar hasta 12 bombas o misiles guiados por láser con un peso total de 480 kg. O puede llevar una sola bomba guiada por láser GB3 de 250 kg o la bomba TL10. La cápsula de carga útil electro-óptica, instalada bajo la sección delantera del fuselaje, está integrada con cámaras y sensores de luz diurna e infrarroja para recopilar datos de vigilancia y orientación. Estos drones serán entregados a finales de este 2023 o principios del 2024. 5. Drones de ataque Bayraktar TB2. En abril de 2021, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, FAR, firmaron un contrato de adquisición de 13 vehículos aéreos de combate no tripulados UCAP Bayraktar TB2 con Turquía por una suma de 59 millones de euros. Los drones fueron entregados en septiembre de ese mismo año. Según el acuerdo, Marruecos recibió 4 estaciones terrestres de control, un sistema de simulación configurable para drones y un sistema digital para rastrear y almacenar información. Y se estableció un centro de operaciones de drones en las bases aéreas marroquíes. Además, el personal militar marroquí recibió formación así como apoyo logístico y técnico. Los Bayraktar TB2 han sido desplegados en combate en la guerra de Azerbaiyán y Armenia y posteriormente fueron desplegados en la guerra de Ucrania. En ambas guerras, los drones han demostrado un excelente desempeño. 4. Lanzacohete múltiples M142 HIMARS y bombas guiadas de precisión AGM-154 JSOW. En abril de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado luz verde a la venta del sistema de lanzacohetes móviles HIMARS y bombas guiadas de precisión aire-tierra
AGM-154 JSOW para las Fuerzas Armadas de Marruecos, en 2 operaciones valoradas en 774,2 millones de dólares en total. En concreto, el gobierno de Marruecos ha solicitado 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS y material asociado, que la DSCA estima un precio aproximado de 524,2 millones de dólares, y 40 bombas planeadoras guiadas de precisión y medio alcance aire-tierra AGM-154 JSOW, junto a equipos y servicios relacionados, por un máximo de 250 millones de dólares. En la venta de los 18 lanzacohetes M142 HIMARS se incluye 40 sistemas de misiles tácticos ATACMS M57 que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, 36 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple guiado GMLRS M31A2 con un alcance de 92 kilómetros, 36 GMLRS con ojiva alternativa M30A2 de un alcance de 92 kilómetros, entre otros equipos asociados, más el entrenamiento y la capacitación del personal marroquí. Por su parte, las 40 bombas planeadoras de lanzamiento a distancia AGM-154 JSOW son armas guiadas de precisión y medio alcance, diseñadas para atacar blancos defendidos desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas y de esa forma aumentar la sobrevivencia de los aviones atacantes y minimizar las pérdidas propias. Estas 40 bombas más su equipo asociado tendrán un costo de 250 millones de dólares, es decir, más de 6 millones de dólares por cada bomba. 3. Sistema antiaéreo de largo alcance Barak MX. En febrero del 2022, el medio israelí Globes informó que Marruecos había comprado a la empresa israelí EAI el sistema de defensa antiaérea Barak MX por un monto de 500 millones de dólares. El Barak MX es parte de un sistema de defensa aérea y antimisiles de múltiples capas. Brinda una cobertura optimizada contra todas las amenazas conocidas, ya sean aeronaves de ala fija o de ala rotatoria, aeronaves no tripuladas UAVs, misiles balísticos, misiles de crucero y municiones merodeadoras. El Barak MX cuenta con una familia de misiles Barak. Estos son el MRAD medio alcance con un alcance de 35 kilómetros, el misil LRAD largo alcance con un alcance de 70 kilómetros y el misil ER alcance extendido con un alcance de 150 kilómetros. El sistema emplea el radar ELM-2084 MMR desarrollado por ELDA Systems, que opera en banda S y C y realiza múltiples misiones: vigilancia aérea, contra batería de artillería y mortero, CRAM y control de tiro. El alcance de detección es de 470 kilómetros. En agosto del 2023, el portal español defensa.com informó que Marruecos empezó a recibir el primer lote de misiles Barak MX. 2. Helicópteros de ataque AH-64E Apache. En junio del 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la venta a Marruecos de 24 helicópteros de ataque AH-64E Apache, con opción a otras 12 unidades. El AH-64 Apache es una aeronave de ataque introducida en los años 80. El diseño y las capacidades del helicóptero han sido mejorados a lo largo de los años y a las experiencias aprendidas en el campo de batalla, hasta llegar al actual AH-64E. Este helicóptero tiene un alcance en ferry de 1900 kilómetros y su radio de combate es de 500 kilómetros. Su velocidad de crucero es de 265 kilómetros por hora. Están armados con misiles antitanque AGM-114, cohetes Hydra-70 y un cañón automático M230 de 30 milímetros. También se pueden equipar con armamento aire-aire, como misiles AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder y misiles Mistral. Estos helicópteros entrarán en servicio con las fuerzas militares de Marruecos entre el año 2024 y el 2025. 1. Cazas polivalentes F-16 Block 72. A finales de abril de 2019 se confirmaba la compra de 25 cazas F-16 Block 72
por parte de Marruecos al fabricante estadounidense de armas Lockheed Corporation. Este acuerdo contempla la adquisición de 25 cazas F-16CD Block 72, más 29 motores Pratt & Whitney F-100-229, incluido 4 motores de repuestos, 26 radares AESA APG-83, uno por avión más uno de repuestos, 30 cañones Vulcan, 26 computadoras modulares de misión, distintos sistemas de navegación y puntería, más varios tipos de bombas y misiles para equipar a los cazas. Entre los misiles destaca la compra de 40 misiles aire-aire de medio alcance, AIM-120C7 AMRAAM. El acuerdo también incluye el entrenamiento y capacitación de los pilotos y el personal técnico. Esta compra fue pactada en $3.787 millones. Se espera recibir el primer caza F-16 Block 72 en el año 2024.